frase tiene que ver con algo que era muy de época, ¿no? Porque esa frase a mí me hacía muchas notas allá por el 2001, cuando fue el desastre, ¿no? La crisis terminal de la Argentina. Aparentemente había como una idea de la repetición, de que estábamos repitiendo lo que había pasado en la crisis del 90, lo que había pasado del 90 del siglo XIX, del 90 del siglo XX, ¿no? Con la hiperinflación. Y yo decía que en realidad no había repetición, porque esa idea de repetición niega la dialéctica de la historia, ¿no? Que la historia cambia y que los contextos cambian. Pero me parece interesante el concepto de continuidad. Es decir, que si nosotros no cambiamos las causas, los efectos van a sonar muy similares, ¿no? Entonces realmente en el 2001 estábamos viviendo de situaciones causales muy parecidas a otras situaciones previas, como había sido la especulación financiera, el incremento desmedido de la deuda externa sin contrapartida en obra pública o algo que se le parezca. Y en ese sentido había una similitud que daban ganas de decir, se repite la historia, ¿no? A mí me parecía interesante aclarar que podía repetirse, pero que en realidad se trataba de un fenómeno más de continuidad, de una burguesía terrateniente y financiera muy egoísta que había marcado las bases de un país que terminaba con crisis cíclicas muy parecidas, ¿no? Tuvimos muchas crisis nosotros similares a la que tuvimos, no, por supuesto no de la magnitud de la del 2001, pero bastante parecida. El macrismo es la continuidad perfecta del menemismo, ¿no? Y del arruismo, el breve del arruismo, hacia el radicalismo en el poder en el año, de ese breve periodo del 2001, ¿no? Hay una continuidad histórica absoluta en la forma de atacar a la industria nacional, atacar a la educación, atacar a la salud pública. Donde, esto que decís vos de los términos a mí me parece muy importante, no es una cuestión de preciosismo, sino de decir las cosas como corresponde, ¿no? Porque cuando uno dice el menemismo o el macrismo abandonó la educación pública, de ninguna manera, no la abandonó, la atacó. Son cosas diferentes, ¿no? Incluso en el derecho penal está tipificado distinto el abandono de personas que el asesinato, ¿no? Son cosas diferentes. Acá una intencionalidad de atacar la educación pública, una intencionalidad de atacar concretamente la salud pública, bueno, la seguridad social, ¿no? Con los jubilados, por ejemplo, que consiste en quitarle presupuesto, en reducción salvaje de presupuesto. Vos sabés, cuando estás reduciendo presupuesto en salud, estás matando gente, es así. Cuando estás reduciendo presupuesto educativo, estás condenando a la marginalidad a una cantidad de gente, ¿no? Así que son acciones de carácter absolutamente consciente, ¿no? Y de decisiones que no tienen que ver con el abandono o la desidia, es decir, la no ganas de hacer algo, sino que hay una voluntad explícita de hacer algo, como cuando la ex gobernadora decía no voy a inaugurar el hospital, ¿no? O sea, bueno, ahí hay una decisión política muy categórica, ¿no? Este, que es interesante porque alguna gente lo ve como el abandono, como la dejadez, ¿no? No se ocuparon, sí, sí, se ocuparon, absolutamente se ocuparon de ese tema, tanto de la salud como de la educación, como de la economía, como de la deuda, para dejarnos en el estado que nos están dejando. Y me parece una figura fundamental, un hombre que cambió la manera de ver la historia con, mucho, con mucha honestidad, con mucha sinceridad y despreocupado completamente de los motes que le iban a poner o de lo que le iban a decir por ver la historia de una manera popular, sencilla y para todos. Así que para mí es un maestro absolutamente, Jauretche, ¿no? En la forma de plantear la historia y de hablar de la inteligencia y de todas esas cosas que él definió como nadie en el contexto social argentino, ¿no? Y fíjate la actualidad que tiene los profetas del odio, ¿no? Es decir, la idea de este sector social que odia, odia y odia, y que hoy en día ya tiene el nombre de hater, ¿no? Ya cambiaron de nombre, pero que son exactamente los mismos a los que se refiere Jauretche en sus libros de la década del 50 y del 60. Me pasan cosas muy graciosas, ¿no? De gente muy humilde, de gente de sectores populares que me para por la calle y me dice,
pero a veces ni me saludan porque parece como que venimos conversando, ya como que hay una charla previa establecida entre nosotros. Y no por falta de respeto, sino como, che, piña, ¿quién mató a Dorrego? ¿Qué sé yo? O cosas por el estilo. A veces me agarra medio descolocado, ¿no? Les pasaba, me pasó con una señora que había ido a comprar el pan un domingo a la mañana, medio dormido, y me dijo, bueno, pero al final Lavalle, ¿cómo lo definirías a Lavalle? Le digo, bueno, déjeme un ratito que le contesto. Pero es muy lindo eso, ¿no? Y sé que estoy a veces presente en algún asadito hablando de tal o tema político, histórico, y eso me encanta. Me pasa mucho, ¿no? Tuve la suerte de recorrer mucho el país cuando se podía, y ahora lo hago por Zoom, digamos, pero este, sí, es muy lindo que la gente te reconozca, que la gente esté de acuerdo o no esté de acuerdo con vos, porque hablo con gente que no piensa como yo, me parece genial. Y bueno, que uno sirva para instalar algo tan importante como la historia, que es algo fundamental, ¿no?